Absolutamente. Aquí tienes la expansión del guión a 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y enfoque, pero profundizando en los detalles y las especulaciones. *** Título del vídeo *** Kerem Bürsin, amor oculto a Hande Erçel o nueva conquista. Las sombras del corazón turco. *** expandido *** Introducción *** Hola, queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde los dramas otomanos cobran vida. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos una vez más en ese fascinante mundo de intrigas, amores apasionados y giros inesperados que tanto nos encantan. En esta ocasión, vamos a descorrer el velo de algunos misterios del corazón, o mejor dicho, del corazón de algunas de nuestras estrellas turcas favoritas, especialmente cuando se trata de romances, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amores secretos, conquistas misteriosas y de esas sombras que a veces esconden los sentimientos más profundos. Y si son tan apasionados de estos dramas como yo, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenme sus comentarios porque me encanta leerlos y saber sus opiniones. Empecemos este viaje de especulaciones. Hoy nuestro viaje comienza con un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin. Ese galán que con su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha robado corazones alrededor del mundo. Y es que claro, después de su icónica participación en Sen Kalkam, mejor conocida como Love is in the Air, la química que proyectó junto a la bellísima Hande Erçel hizo que más de uno soñara con que ese amor de ficción traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad se mezcla con la ficción? ¿Es fácil separar al actor del personaje? Vamos a investigar a fondo si Kerem está guardando un amor secreto y ferviente por su excompañera, Hande, o si, por el contrario, se encuentra explorando nuevos horizontes sentimentales, quizás más discretos y lejos del escrutinio público. Y para ello, nada mejor que repasar algunas de las series que han marcado su carrera y que, de una u otra manera, nos llevan a pensar en esas posibles conexiones amorosas, en los ecos de amores pasados y los susurros de los amores futuros. Análisis de Love is in the Air ***. Empecemos como no podía ser de otra manera, con Sen Kalkam, esa joya de la comedia romántica turca que nos regaló a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que no podían ser más diferentes en apariencia, pero que a pesar de sus diferencias y sus personalidades opuestas, se enamoran perdidamente. La historia, como todos sabemos y hemos disfrutado, gira en torno a un contrato de compromiso falso que, poco a poco, se transforma en un amor verdadero, un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Y la chispa, la química palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era, sencillamente innegable, magnética. El éxito fue tal que no solo la serie arrasó en ratings en Turquía y en el mundo entero, sino que también el mundo entero se enamoró de esta pareja, de su complicidad, de sus miradas, de cada uno de sus gestos. La realidad es que muchos fans todavía esperan con el corazón en la mano, que ese amor de ficción, esa magia que vimos en pantalla, renazca en la vida real y que los veamos juntos nuevamente. Si esta serie nos enseña algo es que a veces, lo que se vive en un set de grabación, esa química, esa conexión, puede traspasar la barrera de la actuación y convertirse en algo mucho más real, en algo mucho más profundo. O al menos eso es lo que los más románticos, los que todavía creemos en los cuentos de hadas, deseamos fervientemente. ¿Será que Kerem aún guarda en su corazón, en un rincón secreto y bien custodiado, un sentimiento, un eco del amor que vivió con Hande? La verdad es un misterio que nos encanta explorar, un enigma que alimenta nuestras fantasías y nuestras esperanzas. ***Yaşamayanlar / Immortals, un Kerem diferente ***. Ahora demos un salto en la trayectoria de Kerem para analizar otra serie que, aunque no lo empareja con Hande, nos permite ver sus diferentes facetas como actor y, quizás, vislumbrar alguna pista sobre su vida personal, sobre cómo es Kerem cuando las cámaras no están grabando. Me refiero a Yaşamayanlar o Immortals como se le conoce en algunos países de habla inglesa, una producción de corte fantástico, con toques de terror y misterio que lo presenta en un registro muy diferente al que estamos acostumbrados, al galán romántico y encantador que conocimos en Love is in the Air. Aquí Kerem interpreta a un vampiro rebelde con un estilo rockero, un magnetismo oscuro y un encanto que nos dejó a todos boquiabiertos, demostrando que es mucho más que un rostro bonito. La trama se centra en su lucha contra otros vampiros, en una historia llena de acción,
misterio, suspenso y un toque de romance gótico, muy diferente al romance al que estamos acostumbrados en las telenovelas turcas. Esta serie nos demostró que Kerem no es solo un galán de comedias románticas, sino un actor versátil, camaleónico, capaz de abordar personajes complejos, oscuros, con matices que nos sorprenden. Pero, ¿qué nos dice esto sobre su vida personal? Pues quizás nos muestra que Kerem es un hombre que disfruta de los retos, que no se encasilla, que le gusta romper los moldes y que en el amor puede buscar algo diferente a lo que todos esperan de él, a lo que todos damos por sentado. Tal vez, después de un amor tan público, tan expuesto a los medios, como el que compartió con Ande, ahora busca una relación más discreta, más misteriosa, más alejada de los flashes, más auténtica y verdadera. *** El misterio de la vida privada de Kerem ***. Y hablando de misterios, adentrémonos en otra faceta de Kerem que nos intriga y nos hace preguntarnos más sobre su vida personal. Sabemos que es un hombre que valora mucho su privacidad y que no suele hacer pública su vida sentimental con facilidad. A diferencia de otras celebridades que comparten cada aspecto de su vida en redes sociales, Kerem prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones. Esto nos lleva a preguntarnos con una curiosidad que nos carcome: ¿hay una nueva conquista en su vida? ¿Se esconde un amor misterioso lejos de los flashes, de las cámaras y de los ojos curiosos de las redes sociales? Quizás una persona que comparte sus mismas pasiones, sus mismos gustos, pero que prefiere mantenerse en las sombras. La verdad es que a veces el silencio puede decir más que 1000 palabras, y la discreción puede ser la mejor estrategia para proteger un amor incipiente. Y es que las estrellas como Kerem también tienen derecho a vivir sus vidas lejos del ojo público, lejos del escrutinio constante y de los juicios de valor. Pero claro, como buenos amantes de las telenovelas turcas, nos encanta especular, crear teorías y unir cabos que a veces no existen, pero que nos hacen soñar y alimentan nuestra imaginación. Los rumores sobre posibles relaciones siempre están a la orden del día, y más aún cuando se trata de un galán como él, de un hombre que despierta tantas pasiones y tantas emociones. Aunque la prensa y los medios intenten descubrir hasta el más mínimo detalle de su vida amorosa, Kerem se ha mantenido muy hermético al respecto, lo cual, como es natural, solo alimenta el misterio, las especulaciones y las ganas de saber más sobre lo que sucede en su corazón. ***Kukur Relaciones complicadas y secretos ***. Pero volvamos a la pantalla y hablemos de una serie que, aunque no tenga a Kerem como protagonista, es imprescindible en el universo turco y que, de alguna forma, se relaciona con el tema de los amores secretos y las relaciones que se gestan en el mundo del espectáculo. Hablo de Kukur, esa serie de acción y drama criminal que nos sumerge en la historia de una familia mafiosa que lucha por el control de uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Si bien esta serie no es una historia de amor al uso, el tema de los afectos, de las relaciones complicadas, de los amores prohibidos, es fundamental en la trama. Nos muestra cómo las lealtades, los secretos, las traiciones y las pasiones pueden entrelazarse de manera muy intensa, especialmente en un contexto tan hostil y peligroso como el que plantea la serie. Aquí vemos que el amor puede ser un arma, una debilidad, una fuente de fuerza o una bomba de tiempo, dependiendo de la circunstancia, del contexto y de las personas que están involucradas. Si lo extrapolamos a la vida real, podríamos pensar que las relaciones entre famosos, entre actores, también están llenas de ese tipo de complejidades, de secretos, de pactos y de momentos de tensión. A veces lo que vemos en las alfombras rojas, en los eventos públicos o en las redes sociales es solo una fachada, una imagen cuidadosamente construida, y detrás hay historias mucho más intrincadas, mucho más complejas, que nos llevan a preguntarnos qué sucede realmente en sus vidas. Y Kerem, como muchas otras celebridades, podría estar viviendo una de esas historias en silencio, en la sombra, lejos del ojo público. Güneşi Beklerken, el inicio de una carrera ***. Y ahora vayamos un poco más atrás en el tiempo y hablemos de Güneşi Beklerken, una serie que marcó los inicios de la carrera de Kerem y que nos permite ver su evolución como actor. En esta producción, que aborda temas como la amistad, el amor juvenil, los secretos familiares y los conflictos de la adolescencia, Kerem interpreta a un personaje un tanto conflictivo, rebelde, con un carácter difícil, pero que en el fondo tiene un gran corazón, que esconde una gran sensibilidad detrás de su apariencia de chico duro. La trama se centra en la historia de una joven que se muda a Estambul y que, al ingresar a su nueva escuela, descubre que su vida está llena de misterios, de conexiones inesperadas y de secretos que cambiarán su vida para siempre.
Es una serie que, si bien es más juvenil, nos muestra una vez más la capacidad de Kerem para interpretar personajes con diferentes matices, para encarnar a jóvenes problemáticos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Y es que aunque lo veamos como un galán de telenovelas, como el hombre perfecto de las comedias románticas, también tiene esa habilidad para encarnar a personajes que atraviesan por conflictos internos, por dramas emocionales y por situaciones que nos invitan a reflexionar. Y es esa misma complejidad, esa misma capacidad camaleónica la que hace que nos preguntemos qué es lo que realmente pasa por su corazón en la vida real. ¿Será que aún sueña con un amor como el que vivió con Ande, un amor que lo marcó para siempre, o prefiere un nuevo comienzo, tal vez más discreto, más privado y lejos de los reflectores? Seref Meselesi, el lado dramático de Kerem ***. Otro título que no podemos dejar de mencionar es Seref Meselesi, una serie que nos muestra una faceta más dramática, más intensa y más profunda de Kerem. Aquí interpreta a un personaje que lucha por el honor de su familia, por defender sus principios y sus creencias y que se ve envuelto en situaciones muy difíciles, en las que debe poner a prueba su valor, su lealtad y su capacidad para tomar decisiones difíciles. La serie explora temas como la lealtad familiar, el sacrificio personal, la venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aunque no sea una historia de amor romántico al uso, las relaciones familiares son centrales en la trama, y nos hacen pensar en la importancia de los lazos afectivos, tanto en la ficción como en la vida real. Nos enseña que al final, el amor, en todas sus formas, es lo que nos mueve y nos impulsa a seguir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Y tal vez para Kerem, ese amor puede estar escondido en la sombra, lejos de las cámaras, de los chismes y de las especulaciones, un amor que se construye con paciencia y discreción. Quizás está construyendo una nueva relación con la discreción y la privacidad como pilares, después de la gran atención mediática, del torbellino de comentarios y de la exposición que recibió durante su relación con Ande. Recapitulando Love is in the Air ***. Volvamos un poco a Love is in the Air porque es imposible dejar de lado el fenómeno que generó esta serie, tanto por la química entre los protagonistas como por la historia en sí, una historia que nos atrapó desde el primer capítulo y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. La serie nos muestra cómo un contrato, una mentira, puede convertirse en el amor verdadero, en una conexión profunda que va más allá de las apariencias. Y ese concepto, llevado a la vida real, nos hace pensar en esas conexiones que surgen de forma inesperada, que nos toman por sorpresa, que nos hacen replantear nuestra visión del amor y de la vida. ¿Será que para Kerem también fue así con Ande? ¿Fue algo inesperado, algo que lo tomó por sorpresa y que lo marcó para siempre? O tal vez ahora está experimentando ese tipo de conexión con alguien más, con una persona que comparte su visión del mundo, sus valores, sus sueños y sus pasiones. La realidad es que la vida de las celebridades, la vida de los actores, siempre estará rodeada de misterio y especulación, y es inevitable que nos preguntemos sobre sus vidas privadas y sobre sus relaciones sentimentales. Pero como fans, como amantes de las telenovelas turcas, no podemos evitar querer saber más y conectar con sus historias, así como nos conectamos con los personajes que interpretan en la pantalla. Conclusión. El universo de las telenovelas turcas ***. Y si bien hemos hablado de Kerem, no podemos ignorar el hecho de que las telenovelas turcas son un universo fascinante lleno de historias de amor, intriga, drama, comedia y situaciones que nos hacen reflexionar sobre la vida misma. Y que a menudo la vida real de los actores, de las actrices, también se entrelaza con las historias que representan, creando una especie de realidad paralela que nos atrapa y nos hace soñar. Nos encanta especular, construir teorías sobre esos amores secretos, esas conquistas misteriosas y esas relaciones que se forjan lejos de la mirada pública, porque en el fondo, todos somos un poco románticos, todos creemos en el amor y en las segundas oportunidades. Y el misterio, la intriga, es parte del encanto de este mundo, del mundo de las telenovelas turcas. Es ese mismo misterio, esa misma incertidumbre, lo que nos hace querer ver más series turcas, descubrir más sobre las vidas de nuestros actores favoritos y seguir soñando con amores de película. Despedida. Y bueno, queridísimos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de este viaje lleno de misterios y especulaciones, en el que hemos intentado desentrañar algunos de los secretos del corazón de Kerem Bürsin. Hemos explorado sus posibles conexiones amorosas a través de algunos de sus trabajos más emblemáticos y hemos dejado la puerta abierta a la imaginación y a la especulación. Hemos visto cómo el amor, tanto en la ficción como en la realidad, es un tema que siempre nos apasiona, nos intriga y nos hace soñar.
Recuerden que al final, lo importante es disfrutar de las historias que nos regalan estas producciones y conectar con los personajes que nos hacen vibrar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem oculta un amor secreto por Ande, que sigue guardando en su corazón ese sentimiento o que quizás ha encontrado un nuevo amor misterioso, un amor más discreto y alejado de la mirada pública? Dejen sus comentarios, los leo con mucho cariño. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.